Hemos estado conversando acerca de cómo los seres humanos creamos significado, cómo la literatura puede ayudarnos en esta compleja tarea y cómo la ciencia, y en particular la medicina, frecuentemente olvida este fenómeno. Si quisiéramos reflexionar acerca del tema de la memoria y el olvido, la literatura nos ofrece múltiples recursos. Por ejemplo, y muy en particular, Jorge Luis Borges, que en uno de sus poemas dice: solo una cosa no hay, es el olvido. Robert Louis Stevenson: mi memoria es magnífica para olvidar. Shakespeare: la memoria es el centinela del cerebro. Hay múltiples novelas de ficción de alto valor literario que abordan este tema, pero solo mencionaré tres por su relación con el tema que estamos abordando de la creación de significado y por algún vínculo, aunque sea lateral, con el conocimiento científico y en particular la medicina. Memorias del subsuelo, de Dostoyevsky; Memorias de elefante, del escritor portugués Antonio Lobo Antunes; y una magnífica novela distópica de la escritora japonesa Yoko Ogawa que se llama La policía de la memoria. Un conocido poema de Borges sobre el olvido dice: el olvido está lleno de memoria, vacío de los hechos de la historia, olvida el tiempo lo que sabe el sueño, el ancho cuerpo del amor, el ceño que no se arruga y el error que no enmienda. Por supuesto, el texto canónico de la memoria y el olvido es el relato de Jorge Luis Borges, Funes el Memorioso, sobre el cual se han escrito muchísimas bibliografías, desde investigaciones científicas a análisis literarios. La idea de que más información siempre es mejor es una especie de mito racionalista que promueve el sometimiento voluntario a la sobrecarga cognitiva, ya que lo importante son los conceptos. Existe un olvido adaptativo que promueve habilidades tan importantes como la memoria. Por ejemplo, la heurística, la abstracción y la generalización. Funes el Memorioso, el clásico texto de Jorge Luis Borges, aborda de una manera magnífica este tema tan importante. En uno de sus fragmentos dice esta frase, refiriéndose a Funes: había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín. Sospecho, sin embargo, que no era capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles casi inmediatos. La hipermnesia, las personas que pueden recordarlo todo o casi todo, constituye un grado extremo de retención y recuerdo con una claridad inusual de las imágenes en la memoria. El Funes soviético, es decir, el paciente estudiado por el gran neurocientífico ruso Alexander Luria, que también era un mnemonista fantástico, es descrito así en este libro de Luria. El paciente ese podía recordarlo todo, pero su pensamiento figurativo no servía para comprender el sentido del idioma. Tenía grandes dificultades para entender la poesía. Era un prodigio de memoria de todo cuanto percibía, pero sin ninguna referencia conceptual e idética. Se parece bastante el paciente ese de Luria a Funes, el personaje del relato de Jorge Luis Borges. Hay
Hay un fragmento de Funes el Memorioso de Borges donde se dice: Funes era un Zaratustra cimarrón y vernáculo, en clara alusión a Friedrich Nietzsche. En uno de sus libros, Nietzsche dice lo siguiente: imaginemos el caso extremo de un hombre que careciera de la facultad del olvido y estuviera condenado a ver en todo un devenir. Un hombre semejante no creería en su propia existencia, vería todo disolverse en una multitud de puntos móviles, perdería pie en ese fluir del devenir, como el consecuente discípulo de Heráclito apenas se atrevería a levantar el dedo. El relato de Borges Funes el Memorioso, El paciente de Luria S. y algunos fragmentos de las reflexiones de Friedrich Nietzsche podrían hacernos recordar algunas situaciones del mundo contemporáneo donde también nosotros nos ahogamos en un fluir permanente de datos. Las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, nos ofrecen una captura de nuestra atención en un río infinito, en un devenir constante de trivialidades, de banalidades que nos impiden pensar, reflexionar y compartir conocimiento con nuestros semejantes. Se parecen bastante, ¿no? Ted Goya, un estudioso de los medios de comunicación contemporáneos, dice en uno de sus ensayos que el sector de más rápido crecimiento de la economía cultural es la distracción, que no es arte, ni es entretenimiento, es sólo actividad incesante, como en el famoso río de Heráclito. La clave es que cada estímulo solo dura unos segundos y debe repetirse. Nuestro cerebro recompensa estas breves ráfagas de distracción con oleadas de dopamina, entonces pedimos más y más. El objetivo del cártel de la dopamina no es ni el arte ni la distracción, sino la adicción. Según este autor, y de manera esquemática, primero el entretenimiento se devoró al arte, la distracción al entretenimiento después, y finalmente en nuestros días la adicción se ha devorado a todo lo demás. Los mecanismos a través de los cuales estos fenómenos culturales operan en los seres biológicos han sido descritos en múltiples investigaciones científicas y en algunos libros como el que ustedes ven acá, pero el esquema básico más o menos es el siguiente. Un estímulo repetitivo genera una descarga de dopamina con recompensa hedónica, esto genera un deseo de más que opera como un refuerzo positivo que tiende primero a la formación de un hábito y más tarde a una adicción. La creación de significado, la reflexión conceptual, que es el tema que nos ocupa, no interviene en ningún momento de este perverso círculo vicioso. Pero podríamos volver al relato de Borges, Funes el Memorioso, y reflexionar acerca de algunos de los fenómenos que allí se describen. El verdadero drama del Funes, de Jorge Luis Borges, es el drama de la literalidad. Es el drama de poder enumerar, pero no poder simbolizar. Y resulta que mediante la simbolización, la especie humana logró evadirse de la burda materialidad del mundo inmediato. La función simbólica, que consiste en abstracciones lógicas o condensaciones estéticas de la experiencia inmediata, enriquece nuestro estar en el mundo y lo hace
posible. El arte no es simplemente un sucedáneo o una fuga de la vida. Es la manifestación de impulsos y valores relevantes que no pueden expresarse de ningún otro modo. Que no pueden expresarse de ningún otro modo. El arte utiliza un mínimo de material concreto para expresar un máximo de significado. Y del significado es de lo que estamos hablando. Un mínimo de material para un máximo de significado. Eso hace el arte. Desde la época de David Hume, las personas hemos creído que los cimientos de la experiencia son nuestros datos sensoriales, más que nuestros símbolos. Por eso tenemos una compulsión a acumular datos en detrimento de la reflexión sobre la función simbólica. Pero esto es falso. La fisiología impone a nuestra experiencia del mundo una curva de olvido. Perdemos información con el tiempo cuando no hacemos ningún esfuerzo por retenerla. La curva es exponencial desde la primera exposición. En los primeros días olvidamos hasta el 90%. Incluso los recuerdos que son intensos al principio están destinados al olvido. Borges decía, somos nuestra memoria, ese museo quimérico de formas cambiantes, ese montón de espejos rotos. Nuestra experiencia se almacena efectivamente en fragmentos rotos que deben volver a ensamblarse una y otra vez en estructuras narrativas dependientes de nuestra historia y del contexto que les den sentido. La memoria defectuosa es un rasgo, una característica de la especie y no un error. Lo primero que hacemos con la información que recibimos es olvidarla. Pero hay una, entre muchas, formas de evitar ese olvido, y eso es entenderla, es decir, formar conceptos. La memoria se basa no solo en el reconocimiento de patrones familiares, como hacía Funes, sino también en la comprensión conceptual de alto nivel intelectual, como pretendemos hacer nosotros. El cerebro no es un dispositivo que se dedique a almacenar hechos inertes, que simplemente pueden recuperarse u olvidarse. El cerebro hace conjeturas, genera suposiciones, llena los vacíos utilizando la imaginación para crear narraciones con sentido, significado. El cerebro construye mundos para que podamos habitarlos. Nuestro cerebro hace de un lugar un hogar. La memoria almacena una representación mental de una experiencia que incluye no solo hechos, sino un complejo contexto emocional de pensamientos, sentimientos y estados fisiológicos que hemos experimentado durante su codificación. No solo hechos, sino el complejo sistema que los rodea, el contexto físico y emocional de los hechos de los que estamos hablando. Las neuronas del hipocampo, por ejemplo, guardan la ubicación espacial y temporal de las experiencias. Por lo tanto, no solo recordamos el conocimiento verbal, abstracto, simbólico, sino que también reactivamos las experiencias sensorio-motoras
del episodio inicial. Recordamos con el cuerpo. Y otra vez Jorge Luis Borges, que decía, me duele una mujer en todo el cuerpo, no solo en la memoria. La memoria episódica, entonces, es multimodal. Se basa en el restablecimiento de experiencias completas, conceptuales, sensoriales y motoras. Hay una memoria claramente dependiente del contexto. Algunas investigaciones científicas dicen que la recuperación es más exitosa cuando está precedida por la reactivación de la representación del contexto. Es decir, cuando estamos en un lugar, recordamos más de lo que ocurrió en ese lugar que cuando no estamos en ese lugar. El fracaso en la restauración del contexto es una de las principales causas del olvido. Por ejemplo, los buzos que aprenden una lista de palabras bajo el agua, contexto, recuerdan más cantidad de esas palabras cuando vuelven a sumergirse que cuando están en la superficie. El ánimo o el humor también forma parte del contexto con el que se codifica un recuerdo. Cuando recordamos los hechos y el ánimo que acompañó a esos hechos. Por eso hay recuerdos que nos alegran y otros que nos entristecen. Un recuerdo feliz convoca otros recuerdos felices. Un recuerdo triste trae otros recuerdos tristes. Las personas tendemos a recordar memorias que tienen alta prominencia emocional. Las memorias se revisan, se editan, crean nuevas copias que conservan aspectos del original, pero también se modifican para conservar la coherencia narrativa con nuestra situación actual y con nuestras historias de vida. Memoria dependiente del contexto. Estamos viendo cómo las personas construimos sentidos, cómo la cultura, el contexto, el cerebro y el cuerpo interactúan para darle sentido a los datos sensoriales, cómo el arte enriquece la experiencia. Pero por ahora les propongo que lo dejemos aquí para seguir en un próximo video. Muchas gracias por escucharme.